hemos hecho Super García, Rafaelismo, Bisbal, RX y empezamos como los grandes, en un sótano. Lo más complejo es no tener un cliente fijo. Sí que es verdad que luego tú te vas dando cuenta de ciertas plataformas que ya cuentan contigo. ¿Vosotros habéis notado que esté desapareciendo algo o que simplemente esté cambiando? Hay plataformas como Netflix que su competidor principal es ellos mismos, porque tienen tanto contenido. TikTok, el que todo el mundo está dándole al dedo, y el gran competidor de TikTok es que tú duermas. Nuestra primera película empezamos a grabarla con una cámara de 400 euros y la vendimos. Se proyectó en cines y con eso vino el resto de cosas. Importante es esa vuelta de tuerca, esa creatividad y algo que cuando el espectador lo vea se quede porque diga... ¿Cómo se financia el audiovisual? Es muy raro que te financien un proyecto desde el principio. Tú tienes que prefinanciar cada uno de los proyectos. ¿Entero? Si no es del sector y te explican esto, dice... Sangre de Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría, soluciones integrales a modelos de negocio, flujos de caja, pitches y otras migrañas startuperas. Con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger. Se dice Schwarzenegger. Hola, queridísimos amigos de Sangre de Unicornio, bienvenidos a nuestro consultorio. Bienvenido, emprendedor, a la película documental de tu vida en el emprendimiento. Quédate hasta el final porque acaba bien. Con nosotros siempre hay final feliz. Gracias, Iberia Media, por tenernos aquí. Carolina Rodríguez, ¿cómo estás? Yo muy bien, Carlos Murillo. Muy bien. He venido a hablarte de algo. Bueno, pero espérate. Bienvenida a tu programa. Joder, Claro, lo que voy a tenemos- decir siempre. Hombre, tenemos ya como ciertos... Joder, bienvenido a mi programa. Gracias por invitarte. Ahora, ¿qué me vas ¿Te gusta esta tontería que sacamos el otro día y ya está? ¿Qué me vas a contar? Pues mira, te voy a contar algo que alguna vez lo he dejado caer y es algo que, bueno, pues yo creo que es interesante y más en la sociedad como está actualmente. Hace un tiempo leí un artículo del New York Times que habla de cómo dar valor a la mediocridad. ¿A qué se refería este artículo? No a nivel laboral, porque a mí la mediocridad, pues en fin, sino al ocio. Se estaban dando cuenta que la gente dejaba de practicar sus hobbies porque no llegaban a la excelencia. Entonces, lo que estaba pasando es que mucha gente pues empezaba a correr o intentaba hacer una maratón o se iba a cerámica o demás y terminaba dejándolo por el camino porque no llegaba a hacer la maratón de turno o la pieza de cerámica no era perfecta. Y es más, yo hace un tiempo estuve yendo a clase de cerámica, me lo pasaba teta, todas mis piezas eran, pues en fin, ¿qué decir? Bueno, no, ¿qué coño? Voy a hacer una foto y que la van a poner y que el público opine de qué son mis piezas de... No pongas esta casa que tú la has visto. Bueno, tenía una compañera directiva de X marca que la pobre decía, vengo aquí a desestresarme, y tú lo ves, lo estresada que estaba porque no le salía una pieza perfecta de cerámica, que yo decía, a esta chica le voy a dar un jamacuco. Entonces, por favor, vivimos en una sociedad que parece que todo lo tenemos que hacer perfecto. Y es además irónico porque luego estamos todo el rato, y más en emprendeduría, con el discurso del error y tal. No nos lo permitimos, no es verdad. No nos lo permitimos. Entra luego unos miedos, una frustración, una culpabilidad, y que esto también lo tengamos en el ocio, creo que no es justo para nosotros, ¿eh? Al final se supone que vas a desestresarte, te estresas más, ¿no? Bueno, y luego, esta chica le va a dar un jamacuco. yo creo que también es una cuestión de saber aburrirse y de saber entender los procesos, aburrirse de eso, de que no te salga perfecto y entender que estás en el proceso y todo esto. Y probar y dejarlo por el camino. ¿Yo cuántos deportes he hecho? A todo esto yo el tenis lo dejé un poco por eso, ¿eh? Ahora que después de 20 años lo dejé un poco por eso. Pero bueno. Vengo a reivindicar un poco la mediocridad en el ocio. Muy bien. Insisto, en el ocio. En el ocio, luego en el trabajo. Nos cuesta más. Pues nada, recordar a nuestros señores escuchantes que aparte de mandar todas sus consultas a sangredeunicornio@byspinoff.com, Spinoff es una consultora de desarrollo de negocio y entonces emprendedor, que de repente tú quieres saber cómo posicionarte mejor en el mercado, tu marca. Branding y eso y marketing no hacemos. No. O sea, lo que hacemos es posicionamiento de marca desde el negocio. Entonces, si quieres decir, ostras, estoy vendiendo, voy ahí bien, tal, pero no acabo de llevarme todo el quesito que me gustaría, eso somos nosotros, porque ahí posicionamiento de marca te puede venir muy bien. ¿Cómo me puedo diferenciar de mi vecino? Porque ahora casi todos sois iguales. Nos tendréis que diferenciar de algo más allá del producto. Por ejemplo, si de repente, pues eso, que las cosas en el equipo no van bien, que no das una en las contrataciones, que te da miedo contratar y tienes miedo a hacer las entrevistas,
ahí estamos nosotros y te ayudamos también con la cultura. Y luego, sobre todo, lo más importante, que sí, pues saber por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, oye, si necesitas un poquito de guía en cuanto a cómo crecer, ¿no? Que la parte del crecimiento es la más complicada, pues ahí estamos nosotros con nuestra estrategia de negocio y te ayudamos a ganar bastante dinero. Así que nada, con esto... Y un bizcocho. Hola, Charlie. A ver si digo bien el apellido, porque digo, a ver, Arnaiz. Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, bienvenidos a mi programa. Bien hallados. Bien hallados. Oye, bueno, me hace muchísima ilusión porque nos conocemos hace unos años y yo os admiro muchísimo. Contadnos un poco, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde de quién eres? Bueno, lo primero, gracias por habernos llamado para estar aquí con vosotros. Nos hace mucha ilusión. Y bueno, somos los socios de Dada Films and Entertainment. Somos una productora que tiene tan solo, ahora en octubre hemos cumplido 7 años de vida, llevamos muy poquito. Y empezamos como los grandes, en un sótano, Charlie y yo, en un sótano sin luz. Y poco a poco, la verdad que año tras año hemos ido desarrollando, sobre todo en la no ficción, en la parte documental. Pero vamos, sobre todo nuestro día a día es hacer proyectos lo más... O sea, nos gustan los retos, por resumirlo fácilmente. Hacemos branding content, hacemos también programas de televisión, hemos hecho algo de ficción. Como por ejemplo, así luego la gente lo va a ver. Bueno, pues por ejemplo, de documentales, acabamos de estrenar en cines la película documental Waldo, sobre la figura de Waldo de los Ríos. Hemos hecho también para la plataforma El Rey del Cachopo, hemos hecho para Movistar Super García, Rafaelismo, Bisbal, GRX sobre Lola Índigo, también hacemos la matemática del espejo, es que en la 2... Pues todo cosas como muy guays, ¿no? Pues la verdad que, mira, he de decir, para 7 años y luego decir esa retaila, pues hombre, un poco de aplauso porque, madre mía. Decía Alberto que os gustan las cosas complejas, Charlie. ¿En qué reside esa complejidad? Bueno, pues yo creo que lo más complejo es no tener un cliente fijo. Okay. Es decir, somos una productora que nos tiramos a la piscina siempre, ¿no? Sí que es verdad que luego tú te vas dando cuenta que hay ciertas plataformas que ya cuentan contigo, que cuentas con... Al final, yo creo que nuestro negocio es una cuestión de confianza, ¿no? Eso es muy importante. Es muy difícil meter la cabeza en una determinada plataforma o que una cadena confíe en ti o una marca, pero sí que es cierto que una vez que ya has abierto el camino, sí que notamos que esa fidelidad existe, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil de nuestro día a día es que tenemos que inventarnos nuestro trabajo, porque realmente no vivimos de vender barras de pan ni hacemos ataúdes. Al final hacemos cosas que tienen mucho que ver también con lo que hablaba antes Carol, ¿no? Con el ocio, el entretenimiento, y que para nosotros es algo vital, pero que hay que hacerse su hueco, ¿no? Hay que hacerse su camino, ¿no? Claro, y decías, no, solo llevamos 7 años, y es como 7 años, solo llevamos 7 años, hombre, según con quién te compares, ¿no? Pero eso creo que referencia muy bien que el camino es largo y que... Sí, pero fíjate, en estos 7 años nosotros empezamos, la industria audiovisual era de una forma y en estos 7 años ha cambiado completamente. Fíjate. No, totalmente. ¿Y cuál sería el punto más destacable que digas, mira... Pues yo creo, por ejemplo, como os comentaba Albert, nosotros hacemos mucha no ficción y fíjate lo que era un documental hace 7 años cuando empezamos a hacer nosotros documentales, no tenía nada que ver. Ahora mismo el género de documental está ahora, yo creo que casi a la altura de la ficción. Es decir, la gente consume documentales como si fueran series de ficción. Cosa que es muy guay porque nos permite ser mucho más creativos, jugar muchas veces con el thriller y con otros géneros, y en el sentido del audiovisual, pues con la llegada de las plataformas ha cambiado todo, ¿no? Se han fragmentado las audiencias, cada vez la gente tiene que buscar tu contenido, pero sí que es verdad que hay una demanda mucho mayor que antes. Y eso de la fragmentación significa que ahora hay café para todos, de alguna manera, ¿no? O sea, ahora quien no encuentre su contenido es porque prácticamente se está produciendo
un montón de contenido muy específico, muy de nicho. Yo creo que es algo muy positivo que está dando muchas oportunidades al consumidor, pero también actores, productoras, ¿no? Que cada uno puede coger un trocito de... Lo que pasa es que, como decía Charlie, todo está cambiando constantemente. Cuando tú te crees que más o menos sabes cómo está el mercado, de repente el mercado va por otro lado. Y ahora mismo estamos en otro gran cambio porque de repente se han creado muchísimas productoras, pero también se crearon muchas plataformas a raíz del COVID, porque todo el mundo se metió en casa, empezó a consumir streaming y empezaron a salir, pues a producir masivamente y todo el mundo quería hacer su propia productora para subirse a la ola. Y realmente ahora mismo las plataformas, por ejemplo en la no ficción, se están limitando a hacer 2, 3, alguna 4 contenidos al año. Y hay muchas productoras intentando ser uno de esos contenidos. Y no hay tantos huecos, ¿no? Luego también, y esto te estoy hablando sobre todo en la no ficción. En la ficción es un poco más complicado porque te puedes tirar desarrollando un proyecto 1 año y medio, 2 años solamente y a lo mejor no va a ningún lado. Y por eso está todo el rato una sensación como cambiante. Ahora mismo, por ejemplo, te reúnes con las plataformas y ahora lo que todo el mundo quiere es True Crime. Y dices, joder, si yo era una productora que... O sea, nosotros cuando empezamos decidiendo que nuestro nicho, no nuestro nicho, sino nuestro objetivo era hacer contenido cultural. Porque empezamos con una película sobre poesía. O sea, creo que no hay nada menos comercial, ¿vale? Pero lo que siempre hemos intentado hacer es como las cosas a nuestra manera, cosas que a nosotros como espectadores nos gustaría ver. Y, por ejemplo, dijimos, joder, vamos a hacer una cosa de poesía, pero que tenga rock and roll, que lo pueda ver cualquier persona y salga Sabina y se hable de música, etcétera. Pues lo conseguimos y nos fue muy bien. Y entonces nosotros creímos que la forma de diferenciarnos era hacer contenido cultural, pero de calidad y con mucho entretenimiento. Cosa que parece mentira, pero no está ahora un poco más normal, pero en su día... las cosas que se hacían sobre poesía eran pompas flotantes con planos de 1 minuto y decías, pero ¿qué se traga esto? ¿No? ¿Y por qué hablar de poesía o de cultura o de literatura o de música tiene que ser tan tostón? Y nosotros empezamos a desarrollar por ahí. Y un poco todo eso va en nuestro ADN, va en nuestra forma de decir, joder, si nos sentamos desde cero y decimos qué nos gustaría hacer, siempre va por ahí, ¿no? Pero claro, luego te enfrentas a la realidad de ir a las productoras y te encuentras con eso y dices, ya, pero si está muy bien que queréis hablar de este personaje histórico de la música o de la literatura que fue tan importante, pero es que estamos buscando true crimes. Pero ¿quién falta ya? O sea, ya no hay tantos asesinos, no hay tantos asesinos. O sea, ya está. O sea, y eso es porque los datos del año pasado fueron buenos, el algoritmo les está diciendo qué tal, y es como ahora. Claro, por eso al final quien manda es el algoritmo. Y algunas veces ni siquiera el algoritmo. Cuando algunas veces nos hemos juntado con plataformas, ya no te hablan ni el algoritmo, te hablan de Twitter. Te hablan de un señor en casa en pijama diciendo que no sé qué. Algo que se saca la manga y muchas veces te das cuenta y dices, joder, tío. Se ha cargado el productor ejecutivo totalmente. Claro, estás hablando con una plataforma internacional de grandes presupuestos, grandes historias, y me estás diciendo que 3 personas en Twitter han dicho que este contenido es así y tú... ¿Sabes? Y dices, joder, pero ¿de qué va el juego este? Por eso siempre hay que tener como, por ejemplo, en Waldo, que es la última película que hemos hecho, una cosa que tuvimos claro Charlie y yo es vamos a desintoxicarnos de todas estos corsés de las plataformas, vamos a hacer como nosotros como espectador queremos que nos sorprendan, contar las cosas, vamos a experimentar y fíjate, eso ha sido algo muy agradable para el espectador y es lo que más agradece, que lo ven y dicen, joder, esto es nuevo, esto es diferente, me encanta. Y la crítica está siendo, por suerte, muy buena. Bueno. Chicos, es un consultorio. Entrarán algunas preguntas que haceros y sobre ahí construimos la conversación. Vosotros sois los primeros en responder. Genial. Así que adelante nuestro primer buzón de hoy. Hola, soy Mar. Estoy sorprendida que hayáis elegido mi pregunta, ya que no me considero emprendedora, aunque estoy montando mi propio proyecto. Yo soy artista audiovisual y llevo años de plataforma en plataforma presentando mi proyecto y la verdad es que ya no sé cómo contarlo. Una vez oí en vuestros capítulos que decíais que había que ser fiel a la idea que uno tiene y no seguir las tendencias, pero la verdad es que me siento muy perdida ahora mismo. ¿Me recomendáis alguna cosa?
Bueno, justo hablábamos de eso. Sí. Uf, esto es el día a día, ¿no? Esto es lo complicado. Como os decía Alberto, pues hay una serie de plataformas que son muy limitadas en España y ahí estamos todos luchando, ¿no? Con nuestras armas y tratando de hacernos un hueco, muchas veces a codazos, ¿no? Entonces, realmente lo que dice Mar es nuestro día a día. Yo creo que una de las posibilidades o uno de los consejos que yo le daría sería el coproducir. Es decir, yo creo que muchas veces si tú estás toda la vida dando vueltas a la espiral, no te metes dentro nunca, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas buenas, y nosotros lo seguimos haciendo a día de hoy, o sea, nosotros ya en el mundo de la no ficción ya vamos teniendo un prestigio, es decir, pues, nuestros contenidos han tenido mucha presencia en los medios y sí que es verdad que seguimos buscando alianzas, ¿no? Yo creo que eso es otra de las cosas que ha cambiado, ¿no? Con la fragmentación de las audiencias, las plataformas, etcétera, hay un montón de productoras, pero sí que es verdad que estamos más abiertos a colaborar entre nosotros. ¿Y en qué os basáis para buscar esas colaboraciones? En el sentido de, oye, pues porque tiene sentido por concepto, porque tiene sentido por... Pues depende, muchas veces porque te complementes, ¿no? Porque realmente ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto con una multinacional y es porque a nosotros nos falta lo que ellos no tienen y al revés, ¿no? Muchas veces tú te das cuenta de dónde está, incluso viene mucha gente como Mar en este caso, ¿no? Con proyectos que han creado en su casa y no tienen estructura y no tienen esa experiencia previa y vienen a nosotros para decirnos, oye, confiáis en esto, me ayudáis a impulsarlo. Y por eso te digo que es muy variable, pero yo creo que siempre es el tratar, el que no sea solamente una unión porque tú me puedes abrir la puerta de la plataforma, sino que se aporte siempre un valor por ambas partes, ¿no? Bueno, eso es como cuando nosotros en nuestros proyectos a nuestros clientes les recomendamos a la hora del crecimiento que hay veces que dices, oye, no tiene por qué ser inversiones solo económicas de un fondo o lo que sea, sino que pueden haber alianzas estratégicas porque tú puedes aportar algo que te puede venir bien en el desarrollo de tu proyecto. Me gustaría saber si en este paso de estos 7 años, con todo vamos, que tenéis que tener el culo pelado de haber presentado proyectos en plataformas, al principio, igual ahora ya no, porque ya es Dada, viene a presentar un proyecto y yo creo que ya el estilo que ha comentado antes Alberto lo habéis marcado muy bien y habéis sido muy fieles, pero sí que es verdad que nos ha pasado alguna vez que cuando los emprendedores van adaptando el discurso según el fondo al que iban. ¿A vosotros os pasó al principio que dices, bueno, a estos vamos a hacer el approach por este lado del proyecto y a esta otra plataforma por este otro? ¿Habéis pecado de eso o qué grandes aprendizajes en estos 7 años a la hora de presentar un proyecto podrías dejar encima de la mesa para que Mar y otros emprendedores, por supuesto? Voy a hacer un flashback y voy a contestar a Mar y que se remangue. Y que la primera que tengo que confiar en ella es ella misma. Nosotros, nuestra primera película, empezamos a grabarla con una cámara de 400 euros, cámara y objetivo, 400 euros, imagínate la calidad. Y la vendimos. Y se proyectó en cines. Y con eso vino el resto de cosas. Uh-huh. Pero al final, a través de favores y uniendo aliados, el camino se hace remando. Y lo que tú decías, pues evidentemente... Claro, en lugar de ir a fondos, vamos a esas plataformas y, por ejemplo, si tú vas a Movistar y sabes que Movistar, para él es importante el contexto histórico, pues a lo mejor le metes un slide más sobre ese sentido, ¿no? ¿Es eso a lo que te referías? Sí. Claro, una vez que las vas conociendo y vas sabiendo de qué pie cojean, pues ahora mismo... Siempre que haces algo, le metes la palabra true crime en algún lado. Aquí dices... Y esta señora haciendo galletitas luego mató a su gato. Eso es. Vamos a contar la historia de las galletas, pero a través de una señora... Pero es una coña. Pero real. Ya. Pero real. Siempre, si tú le das esa trama, que ya no tienes que matar a nadie, pero si siempre le das esa trama de investigación y tal, pues se vende mucho mejor. Otra cosa es que te vas a un canal cultural como que sea un Plus, pues no tiene sentido, ¿no? Pero las grandes plataformas, las principales, están ahí y tienes que conocerlas y sobre todo muchas veces tenemos la sensación que es muy importante llevar un proyecto, pero también es muy importante que te vean activo. ¿Sabes? Que te vean que sois los tíos que no paran de presentar cosas. Por ejemplo, hay algunos lugares donde tenemos algunas cadenas donde tenemos
muy buena relación y nunca nos han cogido nada, pero de una cosa te llevan a otra y, joder, muchas veces de camino de la sala de reuniones al pasillo, al ascensor, o sea, en el pasillo de casi al llegar al ascensor, te enteran de muchas cosas y muchas pistas y necesidades para volver a presentar al siguiente o otro departamento o otra plataforma. 100%, hay que estar ahí. Eso es. Y a la hora de presentar, ¿alguna vez habéis hecho algo como más fuera de lo común, algo muy disruptivo que digas, o sea, más allá de las slides o algo así? No sé. Sí, se me ocurre una. A ver. Y además se te han puesto los ojillos así. Se me ocurre una muy graciosa. Voy a intentar no decir nombres, ¿vale? Pero era un reality con una talent era un escándalo el formato. Era súper revolucionario. La verdad que sabíamos que teníamos que jugar a esa apuesta, ¿no? Entonces, con esta mujer, pues nos íbamos mensajeando y demás. Entonces, ella decía, es que os tengo que decir yo cómo tenéis que hacer las cosas. Es que para mí, mi vida... Es un personaje con una pata en lo friki, ¿vale? Vida... Para contar mi vida tienes que encontrar a alguien como Bayona que dirija el proyecto. Es que si no es Bayona, es que, chicos, no lo vais a vender jamás. Porque mira, yo... estos mensajes de 7-8 minutos, ¿eh? Porque yo he hecho no sé qué, he hecho no sé cuánto, luego me fui con no sé qué, mi marido no sé cuánto... Bueno, esto... Y dice, es que de hecho mi serie se debería de llamar con 2 cojones rubios. Entonces, yo luego me vas a confirmar quién es. Nos fuimos a varias plataformas, entre ellas Netflix. Entonces pusimos el slide con el título que nosotros habíamos propuesto, ¿vale? Y el siguiente slide era un audio recortado donde ella decía, yo he hecho no sé qué, yo no sé cuánto, y es que... Hostia, qué maravilla. Se tenía que llevar mis 2 cojones rubios. Y presentamos la misma slide del principio, pero poniendo con 2 cojones rubios. O sea, era un título absurdo y surrealista. Pero la carcajada de la gente de Netflix ya mereció la pena. Claro. Y ya entró el formato de otra forma. Y hay que atreverse, porque es que si no, no agita. Porque además esa gente se dedica a ver todo el rato... ¿no? Se dedica todo el rato a ver propuestas, tal, y es que si no, ostras, que buenísimo. Mira, creo que sale después si no, bueno, da igual. Vino hace unos días Tony Segarra y aquí afirmábamos mucho la parte de la personalidad, es decir, tú acabas de decir, después de la pandemia hay tantas productoras que el punto diferencial al final es la personalidad de cada uno de vosotros. Y si vosotros sois así y le dais vuestra personalidad a vuestra empresa, a vuestro equipo, y el equipo lo apoya y todo se desarrolla, claro, ese tipo de cosas son los que marcan un poco la diferencia a la hora de que se acuerden de vosotros, de que os sigan llamando, de que os tengan en cuenta, etcétera, ¿no? Porque sois los que presentasteis con 2 cojones rubios, ¿sabes? Aparte de todo lo demás que ha venido después. Bueno, aquí, la primera pregunta muy bien. Tenemos secciones, se autoexplica la sección dentro intro. ¡Mierdas que nos gustan! Muy bueno. Que como tenemos secciones, de seccionar, por meter el true crime, seccionar, ¿no? No, hombre, es Claro, sensación. venga. Es que yo mira, no quiero trabajar más contigo. Bueno, pues venga, hasta luego. Bueno, traigo aquí, bueno, nosotros nos gusta pues leer y consumir cosas, y entonces decimos, bueno, pues de vez en cuando pues traemos lo que nos da la gana encima de la mesa, porque para eso es nuestro programa. Ha quedado un poquito abierto lo de consumir cosas, ¿eh? Ciérralo, venga, De ciérralo. verdad, si una señora embarazada ¿No? de 44 años, Ciérralo, qué venga. cosas. Pues justo vengo a hablar de clubs. O sea, ahora quedo fatal. Bueno, una cosa que nos está... Bueno, a mí me está encantando, pero porque yo soy una señora ya vinguera que a partir de las 10 de la noche estoy dormida como un ceporro, ¿no? Entonces, los clubs y la cultura club ha evolucionado de ser por la noche a salir a bailar, música electrónica, tal, no sé qué. De repente se ven que el público ya está en otros sitios, tiene otro concepto de vida, tiene otro lifestyle, y en España no, porque está prohibido por ahora, espero, pero en otros países europeos y en Estados Unidos empieza a haber sesiones electrónicas
en fruterías, specialty coffees, bakeries, que realmente si tú lo piensas, dices, joder, tiene un poco de sentido, pero de repente son fruterías o lo que sea que están como en mercados, ¿vale? No es la frutería de turno, sino como en mercados. Ya sabéis que aquí en España los mercados ahora, sobre todo en Madrid y Barcelona, ya no es solo ese sitio que vas a comprar fruta, sino ya hay restaurantes y demás. Los specialty coffee ya son sitios cool, donde pasar un tiempo y demás, y además el ambiente es bastante cool, gente joven, o sea, estás ahí como donde tienes que estar, ¿no? Entonces, claro, la gente decía, es que la cultura club está desapareciendo, y yo digo, no. Está cambiando de formato. Eso no quiere decir desaparecer. Está simplemente cambiando el cascarón, ¿no? Se está posicionando en otro sitio de decir, oye, la gente que valora y disfruta de esto ya tiene un comportamiento, no entro en edades, porque ya los comportamientos de salir por ahí desde los 24 años han cambiado, las discotecas están desesperadas, no saben qué hacer, cada vez se bebe menos alcohol porque nace menos gente, porque existe Tinder, porque existe Fortnite y porque los jóvenes tienen más conciencia de la salud, ¿no? Es una realidad y ahí están los datos. Entonces, vengo a traer esto un poco a colación de que otra de las cosas que está cambiando de formato para mí de cáscara es un poco el desarrollo de información y de contenido. Es decir, ahora ya los propios influencers son plataformas, ¿no? Y son la nueva televisión, o eso es lo que las tendencias empiezan a decir. ¿Vosotros habéis notado en vuestro sector que esté desapareciendo algo o que simplemente esté cambiando el cascarón? ¿Quieres darle tú? Sí, es que es lo que te comentaba antes, Alberto. Yo creo que estamos en un constante cambio. En un constante cambio. Por ejemplo, yo creo que hay plataformas como Netflix que su competidor principal es ellos mismos, porque tienen tanto contenido que sí, es así. Se contraprograman. Sí, es así. Interesante eso. Y lo que pasa es que yo creo que no se te tiene que ir la olla cuando trabajas para una determinada plataforma. Es difícil a nivel creativo el no caer en eso, ¿no? Es decir, tú cuando comienzas a hacer una serie para una plataforma, nosotros que hemos hecho varias, sí que es verdad que tú sabes, siempre tienes que empezar de la misma forma, porque los primeros 5 minutos o 10 primeros minutos que son donde el espectador puede coger el mando y cambiar de contenido porque no le gusta, porque obviamente ya la gente no tiene paciencia, ¿no? Pues sabes que en esos 10 primeros minutos tienen que ser apoteósicos, ¿no? O sea, lo que no le tienes que dar descanso al espectador, luego tienes que acabar siempre arriba para que la gente enseguida pinche, ¿sabéis? Yo creo que es importante no dejarte llevar por ese constante consumo, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado es que hemos pasado, y yo creo que eso está a la orden del día, ¿no? Hemos pasado de tener pues los contenidos que se consumían en los años 90 o los 80, ¿no? Que seguimos, fíjate que siguen hoy en día, que el tema de la nostalgia está ahí, ¿no? Sí, bueno, este verano con lo de las vaquillas, ¿cómo se llama ese programa? Sí, el Grand Prix. El Grand Prix, sí, la verdad que tiene una audiencia estupendísima. Pero en Netflix está Baywatch, o sea, Los Vigilantes de la Playa, están todo ese tipo de series. Y Cobra Kai, o sea, es decir, la nostalgia está ahí. Y hemos pasado a que haya muchos más contenidos, muchas veces mucho mejor producidos, pero que sean irrelevantes. Es decir, nosotros hacemos una serie, podemos estar durante un año haciéndola, sale, tiene un primer impacto, pero a los 2 meses, para nosotros, la serie ha pasado como si hubiera sido un año, ¿sabes? Y claro, cuando yo creo que antiguamente tú hacías una serie y podías reposar, podías preparar un nuevo proyecto, podías empezar a producir tranquilamente. Yo creo que ahora mismo lo que ha cambiado es la cantidad de contenido que estamos generando, ¿no? Y también cómo lo está recibiendo el espectador, ¿no? Porque sí que es verdad que no hay tiempo para pensar. O sea, realmente... Pero en ningún momento. Ni No. cuando ves la tele, ni cuando abres el móvil, ni nada. No, es imposible. Es decir, hay gente que se chupa una temporada entera de una serie en una noche. Y en eso ha trabajado un montón de gente durante muchísimo tiempo, dándole vueltas a un guión. Y yo creo que el problema de eso es caer en el consumo, en el fast food, ¿no? Qué difícil crear fans así, ¿no? Y por lo que decías tú, crear pozo, crear fans de la serie, ¿no? Pues oye, que puedas reposar el contenido que estás viendo. Entonces es muy difícil que luego haya fans de serie, precisamente porque si no me busco otra cosa, Entonces yo no sé si esto
Bueno, a lo mejor a las plataformas no, pero evidentemente, claro, a las propias series. Ahora, por ejemplo, está muy de moda, que no sé cómo lo veis esto vosotros, todas las series, el último capítulo, o sea, se hace una temporada, el último capítulo es un final que es medio abierto, que no es abierto del todo, sino que es un final que podría ser el final, pero si hacen otra no pasa nada, y te cancelan la serie a la mitad. Y yo creo que es un poco por esto, porque de repente, segunda temporada, no ha dado los datos, te la cancelan. Entonces es que no podemos generar fans. Claro. Y sobre todo también nosotros, por ejemplo, desde Dada siempre intentamos hacer contenidos que de alguna forma no sean mero entretenimiento, que también los hemos hecho, ¿no? Pero que hagan pensar, que cambien de alguna forma las estructuras de las personas que lo están viendo, ¿no? Que te lleven a replantearte cierto tipo de cosas. Incluso hemos hecho mucho biopic, y en el mundo del biopic pues también hicimos por ejemplo una película sobre Francisco Umbral que se llama Anatomía de un Dandy. Os la súper recomiendo, maravillosa. Yo creo que sigue el film, ¿puede ser? Sí, fue una película que nos trajo muchas alegrías, porque llegamos a ir, incluso estuvimos nominados a los premios Goya, etcétera. Pero lo hicimos un poco tratando de quitar capas y tratando de acercarnos al personaje. Era un personaje muy odiado, y lo que dijimos es, vamos a tratar de entenderle, porque este señor era así. Este señor era así porque tuvo una serie de traumas en su vida y de cosas que le pasaron. Y vamos a tratar de acercar el personaje a la gente, ¿no? Y que cuando termine la película te quede un pozo. Ahora acabamos de estrenar Waldo, ¿no? Sobre Waldo de los Ríos, y hemos hecho un poco la misma ruta, ¿no? Y tú terminas de ver la película y son películas que te dejan, por lo menos te dejan un poco de pozo, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, también lo hacemos, pero el entretenimiento por entretenimiento no nos termina de llenar, sino que preferimos hacer contenidos que siempre tengan algo de reflexión, estén muy ligados a la emoción. No sé, porque al final tratamos de hacer cosas que den algo positivo al mundo, ¿no? ¿Y qué os parece esta parte del content creator, que son los influencers, que son plataformas en sí mismos y que ya datos abrumadores, los espectadores confían en todo lo que dicen? O sea, ya no miran noticias. O sea, acaba de salir el estudio de influencers de Estados Unidos, y a partir de entre los 20 y los 28 años pasaba de un 37% de gente que se fiaba o buscaba información en el content creator a un 70 y pico % de esa es su base de información. No sé, ¿qué opináis de estas nuevas plataformas individuales? Claro, bueno, a nivel fiscal ya sabéis que ya se le está acabando un poco eso de plataformas individuales, sino que están ya como si fueran cadenas y menos mal. cotizando, Sí. claro, porque mueven mucho dinero y mucha influencia, ¿no? Pero mira, fíjate, yo creo que el gran competidor de las plataformas, aunque Netflix diga que Netflix es el competidor de Netflix, porque él no... Ellos consideran que si tú estrenas en febrero un contenido, su competidor es lo siguiente que ellos mismos sacan. Pero por encima de todo está TikTok. O sea, TikTok es la segunda ventana. Incluso en Netflix, cuando hemos trabajado con ellos, nos dice, tío, o sea, porque algunas veces nosotros empezamos a verle como las subtramas, no sé qué, y dice, a ver, que está muy guay que penséis esto, pero al final la gente va a estar mirando el móvil muchas veces cuando estéis viviendo vuestro... O sea, que también está muy bien, y agradecemos que todo sea muy ligero. O sea, eso es un poco, te dicen, o sea, que no estás haciendo cine autor, que es verdad. O sea, que es verdad, para eso hacemos Waldo o Anatomía de un Dandy. Y al final te das cuenta de eso, que al final TikTok es el que todo el mundo está dándole al dedo, y el gran competidor de TikTok, porque no tiene, es que tú duermas. Si lo piensas, ¿no? No, claro. Sí, que no estés despierto y con la inercia de estar mirando el... Efectivamente. Y se está generando, como bien dices, unos generadores de contenido con una influencia masiva que las propias plataformas y televisiones están intentando llevar a su terreno. Pero claro, cuando un tío, por subir un vídeo que hace en su casa, como nosotros ahora, con menos incluso que esto, que es una webcam y un micro, se está llevando pues no sé lo que se llevará, pero depende del influencer, pues está llevando una pasta. ¿Cómo negocias tú que participe en tu programa que echan en X cadena lineal a las 6 de la tarde un sábado? Mira, no puedes negociar con eso. Entonces, ¿qué haces? Pues están empezando a abrirse fórmulas, como meter a esos influencers como productores ejecutivos para que generen... Claro, es que tienen la sartén por el mango, si quieren, por las cadenas. Pero productor ejecutivo. Sí.
Sí. O sea, la sartén la tienen ellos por el mango porque poco a poco la audiencia va envejeciendo y si tú quieres a esos nuevos espectadores que ha perdido la tele tradicional sobre todo, o te marcas un salto al vacío como en La Revuelta, que ha salido estupendo, o Lo único que tienes... decir es que el proyecto es suyo y que así sale, porque así sale adelante. Claro, porque fíjate, ha habido experimentos con influencers como el 1, 2, 3 con The Gref, ¿no? Y otros tantos. Sí, en el Grand Prix metieron a la Cristinini también. Sí, también. Pero al final es una tierra de nadie, porque claro, son gente que no te necesita en un mundo antiguo. Y o sea, tú como espectador lo ves y algo te chirría. Ni ellos están a gusto, ni yo estoy a gusto como espectador, porque tú no estás a gusto, es un código... Ninguno se necesita el uno al otro. Ninguno se necesita. Y luego también, fíjate, yo creo que también se está educando un poco la forma de hacer entretenimiento comercial a nivel espectador puramente, ¿eh? Porque no sé si, o sea, yo cuando veo un vídeos de YouTube, joder, es que van a toda leche. O sea, no da tiempo a pensar, corte. Y al final, joder, si tú ves cualquier película, ahora que sale por aquí detrás Terminator 2, el número de planos por minuto, o sea, es que va creciendo y es un poco por ese código de influencers. El otro día viendo Tamayo, por ejemplo, hay momentos que mola un montón porque tiene ese código de YouTube, pero que también está afectando, ¿no? Es como que intentan captar con ese lenguaje nuevo, esos ritmos, esa forma de ir al grano, y muchas veces nosotros decimos, joder, a veces parece que no hay tiempo para la pausa, para pensar, para la narrativa, que al final es lo que hace que cuando salgas de la sala te deje ese pozo, ¿no? Que nosotros siempre buscamos en lo que hacemos, ¿no? Entonces es como que esa fuerza de los youtubers ha entrado un poco también en la parte audiovisual y está afectando como veis, yo creo, en un montón de capas. Y a mí con lo que me explota la cabeza ya es cuando con la opción de poder ver los contenidos audiovisuales al doble. Por 2. O sea, como si fuera una nota de voz. Eso bueno. que hay gente que lo ve una serie entera así. Sí. O sea, a mí eso ¿verdad? me explota. Y a la vez está con el móvil, con TikTok y haciéndose un make-up de la leche. A mí eso, o sea, creo que, y esto ya es un tema, es un melón tal, vivimos en una sociedad que nos estamos olvidando mucho de la pausa, sobre todo para la reflexión y tener criterio. La gente compra y dice reflexiones enlatadas que ven en TikTok, se nota, nosotros somos profesores, lo notamos muchísimo con nuestros alumnos que tienen 20 y pocos años, intentamos que piensen, además yo les digo, en cuanto penséis un poco yo os voy a poner a todos un 10, yo les pongo siempre un 10, porque para mí la diferencia del primer día al último, el que hayan tenido un momento de reflexión, hayan hablado entre ellos y flipen por eso, señores, nosotros tenemos una quinta ya de que hemos pasado los 40, cuántas tardes con pipas nos hemos echado delante de cervezas hablando y mejorando el mundo y ya está, y sin más, o sea, y dando nuestras propias opiniones. Pensamientos enlatados es uno de los grandes males que estamos teniendo. Y el algoritmo hace que no salgas de esos círculos. Hombre, ese pensamiento crítico no lo tienes, porque siempre escuchas lo que no te da quieres saber, tiempo. ese mismo tipo de contenido. Sí, pero fíjate que ahí está, yo creo que una de las ventajas que tenemos frente a otros. Es decir, al final Dada es como una especie de productora boutique, que no me gusta mucho emplear esta palabra, pero quiero decir, todo lo que producimos lo tratamos de cuidar al máximo, estamos muy encima de ello y nos diferenciamos de otras productoras que al final lo que hacen es este tipo de contenido más de puro entretenimiento, más de totalmente hueco, que me parece muy bien, ¿eh? Hay gente que le gusta, lo consume, perfecto, ¿no? Pero nosotros tratamos yo creo que nuestro valor y nuestro punto diferencial con respecto a otras productoras es que cuidamos ese tipo de detalles, que vamos a contenidos un poco más, no más profundos, porque tampoco estamos aquí hablando de filosofía, pero sí, joder, que te hagan reflexionar un poco, ¿no? Que de alguna forma hable de nosotros, ¿no? No sea tan materialista, que se salgan del puro reality, aunque hagas un docu-follow, que no tiene nada que ver, pero... Es que luego la gente no habla y ya con eso pasamos a la siguiente. Pusieron verdísima al Joker 2. Me encantó. Pero ya la gente no iba a verla porque se había dicho que no iba a verla. Encima dices, a ver, si todos los profesionales de esto te está diciendo, todos los críticos, una Pepa, una María, id a verla para que tengáis vuestra propia opinión, porque es una película que te hace pensar, oye, mi marido y yo estuvimos hablando 3 días de esa película, oye, qué interesante este trasfondo y tal.
A los pocos días voy a una cosa de yoga que me invita una amiga y en el descanso se habla de esto y decía, no, pues no me ha gustado. Y le digo, joder, ¿no te has dado? Pues a mí me hizo pensar esto, esto y esto. Y me salta, es que no había caído en eso, ni siquiera me había fijado, simplemente no. Dices, ostras, tío, dice, pues ahora lo veo con otros ojos. Joder, pues espero simplemente con el hecho de haberle puesto encima de la mesa una reflexión que de verdad que la estuvimos comentando bastante tiempo, le haga al otro pensar. Estamos en una sociedad que ahora ve Heidi y te explota la cabeza. O sea, es como de repente la abeja maya. Bueno, es impresionante. Bueno, pasamos a... Vamos con nuestra segunda consulta, que en este caso es una carta. Que últimamente estáis un poco vergonzosos. Os voy a leer como de hombre, pero se llama Jimena. Hola, me llamo Jimena, estoy abriendo una agencia de content creator enfocada a contratar contenido de creadores y desarrollar los nuestros propios. No se ve muy bien a veces cómo elegir los proyectos externos e incluso muchas veces los proyectos que pensamos nosotros no sabemos por cuál apostar, no sabemos si merece la pena o no. Entonces, ¿es posible hacer una buena selección desde la creatividad? O sea, este diálogo siempre de la creatividad, la rentabilidad. ¿Cuáles son vuestros criterios? ¿Cuál es vuestro proceso creativo? Sí, porque vosotros desarrolláis los vuestros propios, si no me equivoco, y también otros que vienen desde fuera, ¿no? Porque incluso en vuestra propia web pone si quieres mandarnos tu proyecto, que eso me encantó cuando vi la web. Sí, a ver, muchas veces es verdad que, por ejemplo, incluso a veces que hacemos branding content, nos vienen con una idea muy peregrina, cosas que les suenan, pero aunque no deberíamos, pero parte de la creatividad y el sello se lo damos nosotros porque buscan nosotros eso, ¿no? O sea, y siempre en todo lo que hacemos nos gusta darle como un plus de originalidad, ya bien sea para una marca o proyectos que para nosotros mismos. Y os pongo un ejemplo. Hace un par de años hicimos un podcast de ficción sonora y dijimos, pues lo más difícil sería hacer una comedia de zombies. Pues lo hicimos y ganamos un Ondas. Pero joder, que hay menos visual, o sea, que hay más visual que eso, pues nos gusta, ¿no? Y cuando, o por ejemplo, con el Rey del Cachopo, pues joder, pues al final es verdad que es un true crime y hay ciertas reglas que definen el formato y esas no te las puedes saltar, pero sí que se puede jugar. Por ejemplo, no estoy haciendo ningún spoiler, esto ocurre en los primeros 3 minutos de la serie. Comenzamos con el casting del tío que va a interpretar al protagonista. Joder, pero ya son cosas que dices, hostia, pues esto es novedoso, ¿no? Y es algo que siempre intentamos hacer, ¿no? Como siempre dar una vuelta de tuerca, una vuelta. Y es verdad que muchas veces te pasas de tuerca y tienes que volver hacia atrás porque dices, me estoy metiendo en un jardín que ni yo mismo entiendo, ¿no? Pero es lo bonito de lo nuestro y lo que más nos gusta y donde siempre intentamos diferenciarnos en esa creatividad. Porque la parte técnica es como que ya está asumida. Ya sabes que te voy a dar calidad de plataforma, postproducción estupenda, voy a grabar con cámaras de cine, con ópticas de cine, si quieres pagarlo. Si no, pues vemos otras fórmulas. Pero lo importante es esa vuelta de tuerca, esa creatividad y algo que cuando el espectador lo vea se quede porque diga, joder, pues me voy a quedar para ver, veo algo diferente aquí, ¿no? Y es lo que hablamos antes, hay que buscar esa originalidad porque hacer clones ya todo el mundo sabe hacer, lo pasa por el algoritmo, lo pasa por ChatGPT y te salen unos moldes estupendos que tú puedes rellenar. Pero esa marca diferencial, ahí está lo complicado y yo creo que es algo que juega a nuestro favor. ¿Y cómo seleccionáis esos proyectos? Imagínate, primero internamente y luego externamente. Internamente, oye, pues tenemos en la cabeza todo esto. Haréis vuestras reuniones y ahí literalmente os vomitaréis el equipo entre vosotros las ideas y luego por fuera toda esa retahíla de proyectos que os llegarán. ¿Por qué sí y por qué no para Dada? Pues yo creo que más o menos, aunque no tengamos un manual de instrucciones, pero yo creo que nosotros sabemos lo que nos funciona y lo que no. O sea, por dónde queremos ir. Sí que es verdad que esto yo creo que también con respecto a algo que habéis preguntado antes, que cada plataforma tiene un brief. O sea, cada plataforma tiene, yo creo que la personalidad de cada plataforma tú la ves, ¿no? Sí, claramente. Entonces, en el momento en el que viene alguien externo y te cuenta un proyecto, lo primero que dices es dónde tiene encaje, ¿no?
Y también depende del nivel de trabajos en el que estemos metidos, ¿no? Pues estamos ahora mismo con un pico de trabajo bastante importante, entonces ahora es mucho peor época que si vienes a lo mejor dentro de unos meses, cuando ya nos vamos liberando de cosas. Tenemos también un departamento de desarrollo donde estamos continuamente desarrollando ideas y bueno, yo creo que al final entre Alberto, Eloy, que es la persona de desarrollo, y yo creo que ahí tenemos que ver que sea Dada, que vaya con la filosofía de la productora, que estemos cómodos, que sea un contenido que aporte algo. Incluso hasta la fricada que os estaba contando antes, Alberto, tenía un poco, la habíamos impregnado un poco del espíritu Dada, ¿no? Sí que es verdad que nos abrimos a otras cosas porque, por ejemplo, hicimos un True Crime, El Rey del Cachopo, y era algo que jamás hubiéramos pensado y, bueno, estuvo muy bien, ¿no? Porque también, oye, tienes que hacer de todo y al final vives de esto. Uh-huh. Pero yo creo que todo tiene que estar alrededor de un espíritu que yo creo que es lo que hace a Dada ser quien es. Esa era mi siguiente pregunta, y es cómo convive esa parte creativa o un poquito más diferente, ¿no?, a la hora de hacer las cosas con la rentabilidad del negocio, ¿no? Porque diciendo, bueno, hay que hacer de todo, vivimos de esto. Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacéis para equilibrar esas dos cosas? Porque entiendo que muchos de los formatos que hacéis, a priori, no lo sé, lo mismo luego me decís que sí, pero a priori pueden no ser lo más rentable o lo que más éxito va a tener a nivel de taquillas o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que ir jugando con esos proyectos que te llenan el alma, pero no la cartera, y luego otros, los que sí que te llenan un poco más la cartera, y entonces tienes que poner un poco de tu pasión o tu forma de hacer las cosas. Pero somos una productora un poco peculiar, por lo que decía Charlie, ¿no? Como qué productora los dos socios se meten hasta la cocina, dirigen. O sea, a mí personalmente me encanta coger la cámara, me remango. O sea, nos metemos en todas las facetas, ¿no?, de la producción audiovisual, y eso incluso nos da cierta tranquilidad. Porque en caso de que vaya muy mal, lo bueno que tenemos Charlie y yo es que hacemos una dupla que podemos controlar todo el proceso, porque así empezamos y lo hicimos, y venimos del fango, venimos del barro, venimos de levantar el teléfono, de manejar la cámara y de hacer la edición, y no pasa nada, y entonces te vas inflando y desinflando como empresa, y eso te da una tranquilidad, porque al final, como decía, la parte técnica es la que es, pero luego las ideas salen de aquí. Y un poco también a lo que hablábamos antes, tampoco llegan tan buenas ideas al correo, ¿eh? De gente de fuera. Es difícil. O sea, no te creas que llegan muchas ideas que digan, hostia, vamos a estudiar esto. No. Bueno, Jimena, ahí te dejan el consejo. Yo creo que el mayor consejo que te puede dar uno es ser fiel un poco, sí, a lo que a ti te nace. También tienes que entender que desde el principio, como bien dicen Alberto y Charlie, te tienes que remangar, es que es lo que hay. Carlos y yo lo hemos hecho, muchos amigos nuestros, emprendedores y clientes nuestros lo han hecho. Sí que hemos visto una diferenciación cuando de repente empiezan a crecer y ya no se quieren meter al fango, cuando empiezas a crecer y no estás dispuesto del todo, sabiendo que en un futuro te puedes llegar a meter al fango. Yo creo que es sano además, ¿eh? Porque si no, sí, pierdes mucha perspectiva de lo que pasa. Entonces es bueno entrar y salir, ¿eh? O sea, que en los proyectos... Nosotros en los proyectos tenemos muy buen equipo que le estamos formando fenomenal, estamos encantados, pero siempre hay un halo y de vez en cuando te apetece, porque claro, es que a mí hay una parte del proyecto que es que me encanta. Es que lo disfruto un montón. Otra, pues ya me da pereza, pero que si lo tengo que hacer, lo hago y apoyo a mi equipo y estoy ahí. Yo creo que cuando las emprendedurías crecen, y no nos cansamos de decirlo nosotros, al final el que no sigue hacia adelante normalmente es pues una falta de gestión, que no han sabido desarrollarla, y uno de los males es esto, se te olvida que es que el emprendedor, el fundador, tiene que estar ahí durante mucho tiempo. Al pie del cañón, sí. Al pie de cañón, mucho tiempo. Entonces, bueno, Jimena, te deseamos lo mejor. Y ahora damos paso... Esta última pregunta que hacía de finanzas me viene muy bien para presentar a nuestra especialista en finanzas de hoy, que es Silvia Altieri. Bienvenida, Silvia. Hola, Silvia, bienvenida. Gracias. Es la primera vez que vienes. Preséntate un poquito, que nuestra audiencia no te conoce, y luego vamos a enturrar.
Perfecto, pues nada, primero gracias por la invitación. Mi nombre es Silvia Altieri, soy CEO de Let's Finance, que es una consultora pues de soluciones financieras muy enfocada en compañías que llamamos nueva generación. Y digo nueva generación porque no es tanto startup, sino también corporaciones, family office, que quieren pues entrar en esa nueva ola de empresas, y nosotros ayudamos como a esa transición desde el punto de vista financiero a cómo meterse en el mundo más digital o tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, estamos principalmente enfocados en ese nicho. Trabajamos tanto el mundo de las startups, scale-ups, como el mundo de la familia más tradicional, y hacemos un poco de conexión entre ellos y de traductores. Hay que contarle... Eso es muy importante. Sí. Hay que ¿Dónde va mi dinero? Exacto. Hay que contar a la audiencia que efectivamente nosotros a Silvia la conocemos ya hace un tiempo, tenemos relación con ella, y es una de las personas con las que más hablamos de todas estas cosas, de los marrones que tienen los startuperos, ¿no? Y claro, sí, especialmente en el tema de finanzas, ¿no? Bueno, nos encontramos grandes lagunas, ¿no? Sí. Entonces, preguntas. ¿Qué lagunas te estás encontrando que sean las más significativas dentro del mundo de la finanza de empresas de nueva generación? Pues principalmente que no son conscientes de que montan empresas. Okay. Entonces, pues hay dos pilares fundamentales, que es el legal y el financiero, que si lo haces mal de inicio te va a ir arrastrando por mucho tiempo. Entonces nosotros trabajamos mucho en ese inicio, establecer unas bases tanto a nivel societario, desde mi socio que es Let's Law, y nosotros desde el punto de vista financiero, en el que tengas claro cuál va a ser tu roadmap, pero desde el punto de vista financiero, y no tanto con la ilusión de lanzar algo o lanzar un proyecto, sino con la realidad de lo que te vas a enfrentar como negocio. Pues el maravilloso mundo de los impuestos, de búsqueda de financiación, todo eso que no tenemos en cuenta cuando estamos muy enamorados de nuestro proyecto. Sabemos que vamos a triunfar, pero dejamos de ver cosas que son esenciales para un negocio. O sea, tipo que a la gente se le olvida que tiene que pagar impuestos. O sea, ¿os ha llegado ese tipo de cliente? Sí, bueno, sí, por supuesto. O no sabe lo que es un impuesto. O sea, nos ha llegado ese tipo de cliente. No sabe cuáles son sus obligaciones dentro de una empresa. Y insisto, porque en el momento en el que tú montas un proyecto, montas una sociedad. Y eso tiene, como gestor de una empresa, unas responsabilidades. Y ya no tanto como responsabilidades, sino unos challenges que tienes que afrontar, y que tu parte financiera tiene que acompañar tu idea de crecimiento como empresa. Y muchas veces pues se montan empresas sin tener dinero, que eso también es complejo, y sin tener un entorno cercano en el que tú sepas que le puedes presentar un proyecto y que te va a ayudar, porque realmente bancos no te van a ayudar, es una realidad. Inversores, como hablábamos antes, cada vez hay menos que te van a ayudar si todavía no tienes un proyecto testado, que obviamente que los hay, por supuesto, pero hay muchos proyectos en el mercado, tienes que ser diferencial. Y tienes que tener en cuenta tus primeros meses de vida y cómo vas a afrontarlos. Otra palabra que la gente como que no sabe qué es, querido emprendedor, te la tienes que tatuar, que es una cosita que se llama cash flow. Sí. Y es tu mejor amigo. Abrázalo. De hecho... Entonces... Es que, en fin, es que nos han venido a veces casos a nosotros que 4 años de emprendeduría, y que un primo suyo había visto una vez los números y dice, no, si yo facturo un montón. Y lo vieron otro que ya no era el primo y dice, pero que es que tienes un cash flow para 3 meses, que es que cierras. Y tuvo que echar a gente y demás. Y el casque 4 años y flipándolo porque estaba facturando mogollón. Eso se ve hasta en consejos, con inversores ya, en los que presentas solo P&L y se te olvida presentar tu cash flow y llegar al consejo de inversión y decir que te queda un mes de tesorería. O sea, eso pasa incluso ya teniendo inversores dentro. Nosotros hemos visto de todo. Y es verdad que el tema del cash, yo veo que hay siempre como una disociación entre el business plan que tú proyectas, ¿no?, y que crees que vas a tener,
y empiezas a gastar pensando que tienes ese plan y que realmente esos ingresos están llegando a tu empresa. Claro, como lo has pintado, Exacto, dices, esa es mi realidad. Pero en ningún momento paras a hacer como tu propia autocrítica y decir, oye, realmente estoy cumpliendo todo lo que yo estimaba que iba a entrar en mi compañía. Y cuando haces ese ejercicio y te das cuenta de que te has puesto a contratar personal, a hacer productos lanzados al mercado sin testar previamente si tenían sentido o no, o sea, que te has metido en una serie de gastos importantes y que tu crecimiento no está acompañando. Entonces, ahí hay un gap, bueno, pues que pasa muchísimo en los primeros años de vida y que efectivamente es una de las mayores causas de muerte Y de las compañías. tiendes a ser siempre optimista porque, como tú bien decías, estás enamorado de tu idea. He flipado con lo de que haya gente que no sepa que hay que pagar impuestos. Entonces, pregunta, ¿cuál son, o sea, como si fuera poco yo, o sea, ¿cuáles son las 4 o 5 cosas que tiene que saber un emprendedor sobre las finanzas de su empresa? O sea, cosas que tiene que tener en cuenta que a lo mejor llevas 2 años y no te has enterado. Bueno, pues obviamente el tema de los impuestos es que es básico, pero lo tienes que... Es que se les olvida, ya no que no sepan, sino que se les olvida proyectarlo. O sea, muchas veces yo me he encontrado que cuando están haciendo un business plan, pues me preguntan, oye, ¿proyecto con IVA o sin IVA en la facturación? O sea, que cuando estás haciendo tus proyecciones de ingresos, ¿lo meto con factura 100.000, incluido el IVA, o eso lo tengo que apartar? O sea, cosas así muy básicas, que eso sí que es verdad que siempre suele haber mucha confusión. El tema de si tienes personal, pues obviamente todo lo que tienes que pagar a nivel seguros sociales e impuestos asociados. Y el tema bancario, o sea, conocer bien tu pool bancario, qué empresas te pueden o qué bancos te pueden financiar parte de tu proyecto cuando ya estés un poquito más maduro. O sea, yo creo que la seguridad de tener un buen business plan y que se vaya cumpliendo, eso va a hacer que también puedas tener más financiación. Pues nada, perfecto, para eso llamas a Spin-off y está estupendamente el business plan hecho. Y luego Alex Finance para y que luego te haga Alex Finance, ya está, ya plan está, financiero. ya está. Chicos, ¿cómo se financia ¿Vosotros cómo lo el hacéis? audiovisual? Porque claro, esto es un melón para vosotros, tela. Sí, porque yo creo que es lo más complicado que existe en nuestro sector, porque al final es muy raro, salvo alguna plataforma que sí que lo hace, que te financien un proyecto desde el principio. Es decir, lo que se suele llamar cuando entregas la lata, es decir, cuando ya tienes el máster del proyecto que has hecho, te pagan con una factura 2 meses. Tú tienes que prefinanciar cada uno de los proyectos. ¿Entero? O sea, Entero. si no es del sector y te explican esto, dice... Es de locos. Ay, Es yo de no lo locos. sabía. Sí, es de locos. Anda, pensaba Entero, que tenéis que adelantar el proyecto entero. El productor ejecutivo es el Todo. que está... Todo. Y no hay previsión de gastos ni nada. Nada. Bueno, sí, hay previsión de gastos, pero tú tienes que... muchas veces tú haces el presupuesto cuando todavía no sabes lo que va... Sí sabes lo que vas a contar, pero no sabes cómo lo vas a contar. Tú haces un presupuesto y no sabes si vas a... Si sabes que vas a meter recreaciones, pero no sabes si vas a necesitar 3 jornadas o 8. Ujú. Y no sabes si vas a entrevistar a 5 personas o 15. Entonces, tú tienes que buscar la financiación, que es verdad que hay algunos entes especializados para pedir este tipo de créditos. Pasan todos los meses, tú vas pagando todas las nóminas, todas las facturas, todos los IVAs, etcétera, etcétera. A lo mejor puede ser 1 año y medio perfectamente para esto. Y una vez, como decía Charlie, lo entrega, tú pasas la factura y a los 2 meses te pagan. Y todo eso con sus gastos del banco, de intereses, que también los tienes que tener en cuenta, pero que no lo puedes meter en presupuestos porque se presupone que tú como productora tienes que tener ese pulmón. ese pulmón cuando son... A ver, Dada es una productora independiente, no somos una multinacional como MediaPro, etcétera, que sí que lo puede hacer a pulmón. Entonces hay una serie de gastos que se te van por el camino que es que cuando se lo explicas a la gente dice, ¿pero cómo va a hacer eso así? Sí, pues así es. Bueno, pues para personas como Jimena que nos han llamado y otros que puedan estar en el mundo audiovisual, ojo Sí, con ánimo. este tipo de cosas, porque Silvia, ¿habéis tenido vosotros complicado. algún cliente de este estilo? Sí, de hecho creo que es una KPI que también incluiría, cuando preguntabas antes tips, tener muy controlado el working capital, que también es otro de los pues de los datos que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos nuestras finanzas.
y que no se tiene nunca en cuenta cuándo yo voy a cobrar. O sea, porque es que es verdad que parece que el tema cobrar se nos olvida. Es yo facturo y ya cuento con ello, pero claro, el impacto que tiene adelantar tú a proveedores, personal, impuestos, etcétera, versus los días que pasan hasta que tú cobras esas facturas, bueno, pues también es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo, insisto, los primeros meses de vida, porque te pueden hacer la diferencia entre sobrevivir o no. Nosotros vosotros en proyecto, o sea, cada proyecto, ya no los primeros meses de vida, cada proyecto. Sí, sí. Nosotros lo vemos mucho en startups o en empresas que trabajan sobre todo con administración pública, ayuntamientos, tal, esas siempre les pasa. Y como haya una base tecnológica que tengan que hacer desarrollo o haya hardware que hay, pasa mucho. Y efectivamente, proyectos muy chulos que tienen sentido y no encuentran financiación porque tal, y de repente se van. Bueno, uno de los grandes melones de esto es la cocina, y el otro día escuchando un podcast. ¿Un podcast? Sí, sí. ¿Un podcast? Estás en el flow del 2025. Sí, ya estoy así. Estás ahí. Un podcast donde entrevistan a Ferran Adrià, y él lo decía, dice, he montado una universidad con la universidad, bueno, un curso, perdón, una carrera con la Universidad de Comillas, porque decía, estaba cansado de ver proyectos de gastronomía buenísimos que se caían por el camino al año por mala gestión. Entonces, la universidad consta de la parte de cocina y la parte empresarial. Claro, dices, es que yo monté un restaurante, vale, muy bien. Además digo, yo monté un restaurante con 23 años. Montamos un restaurante. Claro, es que tú tienes que tener en cuenta el producto es perecedero, cómo contratar a los camareros, que es un sector que tiene muchísima rotación, que tiene que tener una inversión, unas previsiones, un tal. Y entonces, claro, el otro dice, es que yo solo soy cocinero, como nos ha pasado con algún cliente nuestro que viene del sector de food, es que yo soy cocinero, yo no entiendo de esto. Y les tienes que ayudar a ser empresarios. Pero eso pasa en todas las... O sea, quiero decir que no tiene que ser del mundo food, que tú montas un software y te pones a venderlo y tienes que ser empresario. Entonces, es que ese gap en el mercado existe cada vez más. Y yo siempre lo digo, al final un CEO de una compañía, no sé, se tira diría un 80% de su tiempo apagando fuegos a nivel empresarial y insisto, en tema de búsqueda de financiación, previsiones, equipo. O sea, cuando tú todavía no tienes una estructura grande para poder tener una persona de staff, o sea, al final el founder es el que acaba haciendo un poco de todo, ¿no? En ese sentido. Y claro, o sea, al final ahí tienes que invertir mucho tiempo en la gestión de la compañía. Nosotros realmente terminamos montando spin-off por eso, porque empezamos a ver un patrón en startups con las que hacíamos freelance, de decir, aquí hay un gap que nos está cubriendo. Es decir, llevo 4 años con mi proyecto, 3 o 4, estoy pasando de ser una startup a ser una empresa. ¿Cómo se hace eso? Y decíamos, joder, qué pena que caigan por el camino conceptos y productos que egoístamente queríamos seguir consumiendo. La verdad que montamos esto, pues somos unos egoístas de decir, joder, no me apetece que desaparezca este producto, la verdad. O sea, y vimos que había ese patrón que caían ahí. Silvia, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Quédate con nosotros al cierre del programa. Te invitaremos más veces, porque seguro que será de lo más visto en la parte de finanzas. Y ahora vamos a dar paso a la cuña de nuestro no patrocinador, patrocinada por Goodness Prevails. Adelante. Dentro cuña. Buenas noticias para toda esa gente que le gusta el café, detesta los burpees, ama un buen espresso, tiene que subir una escalera y se marea. El batch brew le pirra, se traga 4 documentales con tal de no levantarse a por el mando, mata por un americano tamaño grande, baja la basura una vez al mes para ahorrarse viajes, tiene 7 cafeteras en casa y no se corta las uñas de los pies por no agacharse. Buenas noticias para los amantes del café y para los vagos, porque llega la suscripción de Hola Coffee, el mejor y más nuevo café de especialidad directo a tu casa y en la modalidad que prefieras, filtro, expreso o combo, sin costes de envío y, más importante, sin que te tengas que mover. Di hola a la suscripción de Hola Coffee y más que ir a por un café, que el café venga a ti.
Bueno, Hola Coffee ha sacado una suscripción que está, bueno, ya sabéis que somos fans de Hola Coffee, de su café, de sus cafeterías, y ahora saca esta suscripción que está fenomenal para que el café, como bien dice Gunnar Privel, llegue a ti. Dicho esto, Alberto, Charlie, gracias por vuestro tiempo, por vuestra sabiduría y nada, Carlos Murillo. Silvia, gracias también. Silvia, por supuesto, A vosotros. gracias. Y Estoy haciendo casting para otro locutor. Con eso cerramos. ¡Hasta luego! sangreunicornio@vallespino.com. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima. Si quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a sangredeunicornio@vallespino.com. .com no.